A ver, creo que está... sí, está bien puesta. Vale. Hola, aquí Andrew13 Junior comentando. Y en primer lugar quiero decir que este va a ser un vídeo para... el primer vídeo para mi segundo canal, que va a hablar de vlogs. O sea, en los vlogs voy a poner mis opiniones, mis gustos. Y sobre todo quiero que por esos vlogs me odiéis. No tan exagerado como odiar, pero bueno, diré mis opiniones y todo esto de lo de que está pasando. Y otra cosa, que tal vez me quedas en flequillo, que es el flequillo me molesta mucho. Y el primer tema que voy a hablar hoy va a ser el de la música moderna. Sí, la música moderna de pam, 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 pam. Joder. El que creó esa música yo creo que no es por burlarme, ¿eh? No quiero faltar a nadie al respeto, pero creo que está en su casa tal que... Ay, qué bien huele la plantita esta. Ay, bueno, a ver, que tengo que hacer algo. Tengo que conseguir más plantitas. Espera. Tengo que conseguir más plantitas. ¿Cómo la consigo? Tengo que hacer música, espera. Todo lo que hago yo, escucha, con lo cual haga cualquier cosa. Espera, voy a coger... Esto es una baqueta. Da igual que no lo sea. Sí, suena bien. Ahora solo tengo que ponerle una letra. ¿Qué letra le pongo? Ahora da igual. Así. Y le ponemos una letra que no pegue nada, ¿vale? Hola. Hola. Estaría algo así, solo que con mejor letra y... no sé si mejor voz, porque yo tengo la voz de un puñetero ángel del infierno. Pero un puñetero ángel del infierno. Perdonadme, estoy algo constipado. Y bueno, esa música, pongo las canciones champa, son una puta mierda. Y aunque vayáis a algún concierto y os veáis a un tío con una guitarra eléctrica así, no se tocan con guitarra eléctrica, se hacen con una puta mesa de mezclas, con un puto ordenador, con un puto DJ, que no valen para nada, que no son música, ¿vale? Y diréis, oh, mentira, eso es mentira, se hacen con guitarra eléctrica y con teclado porque nosotros lo hemos visto en live. No, señores, no, y yo tengo la prueba, yo toco la guitarra, y si no os lo creéis... no es broma, es una guitarra española. Sí, ¿y qué? Es una guitarra española, pero igualmente. Lo mismo que se puede hacer con esta, se puede hacer con la guitarra eléctrica. Solo que con la guitarra eléctrica suena eléctrico. O sea, en vez de un pa, suena ping, pero no es lo de champa. Eso no se puede tocar con una puta guitarra eléctrica. Igual que la puta canción esta de... ¿cómo era? Creo que me la apunté por aquí un momentín. Me cago en la... No la tengo apuntada, igualmente, no me gusta. La canción esta de Ai seu te pego o algo así del portugués o brasileño. Da igual, de ese tío. La de esta canción es porque... no sé cómo es, coño. No tiene música. Hablan en los raps, ¿vale? Hay rimas y tal, parece una he oído raps que parecen una conversación. Es uno de los tipos más famosos de música moderna y más famosos el rap, el reggaetón y todo esto. El rap me gusta, ¿vale? Hay algunos raps que me gustan, pero bueno, el caso no es ese. Es esta canción, por ejemplo. Vi en el escenario, había un chaval con una guitarra eléctrica y yo dije, ¿qué puta mierda es esto? Ahora, en serio, quieren hacer que un instrumento tan bueno como sea la guitarra. Imaginaos que tengo una guitarra eléctrica. O la guitarra eléctrica... se rebaje eso cuando en realidad no se puede tocar con eso y se toca... espera. Perdón. Con una puta mesa de mezclas de mierda. Se toca haciendo... subo aquí, le doy a este botón, le doy a este otro, hago así, le doy a este botón y que se repita. Se hace de esa puta manera. Y perdonad si parezco loco, pero es que lo estoy, ¿vale? En primer lugar... coño, que estoy malo. Qué mal me encuentro, Dios. Voy a tener que mirármelo o algo. En primer lugar, yo estaba en un chat porque me aburría. En un chat de un foro de música, ¿no? Y dijo un tío, hey, ¿sabes cuánto? Sí, en ese chat yo puse que sí, que sabía tocar la guitarra y tal. Luego borré la cuenta, creo, no sé. Lo hice hace un par de semanas o así.
Y me puso, tío, tocas la guitarra, ¿sabes tocar tal canción? La de Ay, su chupego esta. Y yo, en primer lugar, amigo, no se toca con una puta guitarra eléctrica, se toca con una puta mesa de mezclas. En segundo lugar, es una mierda de canción, la cual no debería de existir. Y en tercer lugar, no tiene música, no tiene ritmo. Joder, no tiene ritmo, eso no se puede tocar. Puedo cantaros alguna canción de reggaetón porque las estoy oyendo todo el puto día. Bajo a la calle, enseguida viene pasa un coche descapotable muy guapo con un tío evidentemente pelado con una cresta a lo Mr. T. Ahí pasando, no critico a la gente que lleva cresta, evidentemente, pero es que todo el mundo va igual, ¿vale? Parecen putos clones, parecen... Coño, los de Blade Runner, si lo habéis visto, creo que eran Blade Runner, da igual. Sale la gente así, con nena, culito, tetas, no sé qué. Una puta parida, señores. Cuando las canciones buenas son estilo las de Queen. We will rock you, we are the champions. Incluso canciones sin sentido como Yesterday News de Europe. Joder, maldita sea. No, ya las llevo escuchando todo el día. Mientras voy al instituto, siempre hay alguien que la lleva puesta. En el instituto, Canis, ahí siempre... Canis, ahí, con la música ahí. Con la puta música esta del reggaetón. Joder. En mi pueblo, voy a mi pueblo y digo... por fin voy a poder escuchar rock and roll con mis amigos tranquilo. Pero no, soy un puto ingenuo de mierda y no. Enseguida va el clásico gilipollas, el polideportivo con la música ahí a todo trapo, joder. Bueno, no, va con la música a lo bestia. Yo escuchando mi rock and roll mientras juego a fútbol apaciblemente. Y enseguida viene, se empieza a chulear. Dejadme jugar a fútbol o dejadme jugar a fútbol. Le dejamos el tío con la música a tomar por culo de volumen, en la rayita del volumen se le ha salido el móvil o de lo que coño lleve y está ay su tu pego. Yo, joder, estoy por sacarme las orejas, comérmelas, vomitarlas y volver a comérmelas. No lo soporto. Estoy por arrancarme los tímpanos y esconderlos en un lugar tan perdido que ni siquiera yo sepa dónde esté. ¿Vale? Que es el que le he escondido, por eso digo lo de yo, ¿vale? Es una aclaración, bueno. Eso, el reggaetón, no... Bueno, sí, me quejo del reggaetón, es una puta mierda. Es sexista, violento y promueve las drogas y las borracheras. ¿Vale? Han habido músicos de rock and roll que eran machistas, violentos y tenían más coca que sangre. Tenían más coca en las venas que sangre. Que les hacían un corte y dice, pues coño, sale polvito blanco, no hay líquido rojo. Y dice, vale, por ejemplo, Axl Rose, me cae mal, ¿para qué mentir? El cantante de Guns N' Roses, creo que era el cantante, no me acuerdo. Salía, si no me recuerdo mal, el grupo se disolvió porque le pegó una paliza a un fan simplemente por llevar una camiseta en la que ponía Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Le pegó una paliza. Ese tío era violento. Creo que también tuvo un escándalo sexual con una mujer o algo, con lo cual machista. Y tenía más droga en las venas que su puta sangre, joder. Vale, el rock and roll, la vida de los músicos de rock, yo no digo que sea un ejemplo a seguir, pero la música que hacen ellos es 1000 veces mejor que la de ahora. Digo, el rap aparte, ¿vale? El rap es otro tema que ya supongo que trataré en otro vídeo, si lo trato. Pero es que, por ejemplo, música, voy a poneros un ejemplo. Mira, voy a poneros reggaetón que tengo en el móvil. Un momentín, dadme tiempo. Voy a poner... Quiero que comparéis el reggaetón con... Bueno, es que tengo grupos heavies, ¿vale? Voy a poneros algo tal que... Algo normalito. Por favor, os lo suplico. Quiero que comparéis, por favor.
No, lo siento, es que me encanta, no puedo. Miradlo, si queréis os lo edito conmigo, pero... Esto. Vale, diréis, es heavy, es tal, es rock duro, ¿vale? ¿Te gusta a ti? A nosotros no tiene por qué gustarnos. Voy a ver cuánto llevo de vídeo, si me disculpáis. Buah, 5 minutos, de puta madre. Pues voy a tocaros yo algo. No me sé ninguna canción heavy, llevo un año de guitarra. Voy a tocaros yo algo. De canciones de rock duro, de rock and roll, pero... Os voy a tocar algo, así que, si me disculpáis, os pongo así. Espero que se me vea. Eso es música, no digo porque lo toque yo, sino porque tiene partitura, tiene ritmo, hasta tiene letra, joder, sale en una puta película, ¿vale? Tiene música, tiene ritmo, tiene letra. Tiene lo que tiene la música. La música se compone de dos cosas: ritmo e instrumentos. Instrumentos me refiero. Una mesa de mezclas no es un instrumento, esto es un instrumento. Una batería es un instrumento, un teclado es un instrumento, un bajo es un instrumento, un cello es un instrumento, una trompeta es un instrumento, una puta flauta es un instrumento. Una mesa de mezclas que hay que hacer, o un DJ, no es un puto instrumento, ¿vale? Eso no es un instrumento. Las flautas, los chelos, las trompetas, las guitarras, los teclados, los pianos son instrumentos. Las arpas son instrumentos. Lo otro no es instrumento, con lo cual lo que hacen ellos no es música. Es un puto ruido infernal del carajo que te dan ganas de amputarte los tímpanos y metértelos por donde no te caben, o coger un arma y reventarles a disparos. Coger al que creó esa música, meterle la cabeza en su propio ano y hacer que se coma lentamente. O en un caso menos violento, tirarlo de un precipicio abajo. Pero por favor. Bueno, me tranquilizo, me centro. Sí, es que si no paso de que se me haga muy largo el vídeo. Y esta es mi opinión sobre la música y mi primer vlog. Dadle a like si os ha gustado. Si me odiáis por mis opiniones, dislike. De suscribiros a este canal si sois de mi canal principal, Andrew Rock Forever o Andrew 13 Junior. De suscribiros si no os gustan mis opiniones de este canal. Del principal si queréis también, ¿qué coño? Sois libres. Pero esta es mi opinión y mi primer vlog.